Buenas tardes, padres. Les daré un tutorial sobre cómo ingresar al portal de San Juan utilizando el nombre de usuario y la contraseña de su hijo. Después les mostraré cómo ingresar al Google Classroom, el cual será nuestro salón virtual. En Google Classroom estaré poniendo asignaturas para los alumnos y los alumnos también necesitarán entregar sus asignaturas por medio de Google Classroom. Esta tarde les mostraré cómo ingresar al portal de su hijo y también cómo ingresar a Google Classroom, el salón virtual de su hijo. Good afternoon, parents. During this tutorial, I will be teaching you how to, first of all, log into San Juan portal. To be able to log into San Juan portal, you will need your child's username and their password as well. Once you enter San Juan portal, I will teach you how to log into Google Classroom, which will be the student's virtual classroom, where I will be assigning assignments and where students will need to turn in their assignments. Please pay close attention to these instructions, and I hope that they are helpful in helping you succeed in being able to enroll to Google Classroom. Espero que este tutorial sea de mucha ayuda y apoyo para ustedes y espero que este tutorial les pueda ayudar a ingresar a Google Classroom. Okay, I will be sharing my screen so that you can view all of the steps. Compartiré mi pantalla con ustedes para que puedan ver todos los pasos de cómo ingresar al portal y después a Google Classroom. Muy bien, estoy lista para compartir mi pantalla. So here's my screen. So the first step, you can actually just Google San Juan portal. Just type in San Juan portal. El primer paso puede ingresar simplemente a Google y después puede anotar las palabras San Juan portal. Puede teclar las palabras San Juan portal. Then this website will appear. Va a aparecer este enlace, San Juan portal, San Juan Unified School District. Va a oprimir el enlace. And usually it'll take you to a screen where you will have to input your child's username and password, which was provided by the school. Since I'm the teacher, it didn't really appear. It wasn't requesting for my username or password. Entonces, padres, usualmente les aparecería una pantalla pidiendo el nombre de usuario y la contraseña de su hijo. El nombre de usuario y la contraseña de su hijo. En la escuela, administración les dio esta información el día que recogieron las computadoras y los útiles escolares. Entonces, ustedes ya deberían tener esta información, el nombre de usuario y la contraseña de su hijo para ingresar al portal de San Juan. So during the days when the school had the school supplies and Chromebook distribution, that's when you were supposed to receive your child's username and password to be able to log into San Juan portal. So once you log into the San Juan portal using your child's username and password, these tiles should appear. Probably not all, but the students will have a few tiles that they will need. So the tile that you want to utilize is Google Classroom. That's where you want to log into Google Classroom. That will be your child's virtual classroom for the next few weeks. Entonces, padres, una vez que ingresen al portal de San Juan, los llevará a este sitio, ya que hayan teclado el nombre de usuario y la contraseña de su hijo, los llevará a este sitio que es el portal de San Juan y después
deben oprimir o presionar donde dice Google Classroom. Este será el salón virtual de su hijo donde va a ingresar para ver las asignaturas y también para entregar las asignaturas de clase. So there we are, Google Classroom. So then you will see CC Kindergarten, 22 students. This is our virtual classroom. This is the one you want to sign in for. Este es nuestro salón virtual donde dice CC Kindergarten, 22 alumnos. Tiene esta portada, como pueden ver, una portada marrón y es a donde quieren ingresar. So once you're in Google Classroom, this is the stream page. So this is where I will be making any announcements for the class. This is where I will be posting Zoom links so that you can be able to help your child go into Zoom whenever we have classes, or just in general, this is where I will be making announcements for the class in Stream. Esta es la página principal del salón virtual de Google Classroom. Esta es la página que se llama Stream y es donde estaré dando anuncios, haciendo anuncios para la clase. También es donde voy a poner el enlace para la clase de Zoom, para nuestras reuniones. De esta página es de donde pueden adquirir el enlace de Zoom cuando comencemos a tener reuniones de clase. También en esta página de Stream daré notificaciones a la clase. The assignments are actually posted on classwork. Las asignaturas están en la página titulada Classwork. So as you can see, I already started posting a few assignments. Como se puede dar cuenta, ya empecé a poner algunas de las asignaturas. So first of all, we have the pacing guide. And usually I like to number the pacing guide by week. So this is pacing guide number 1, which will be for August 13th and August 14th, Thursday and Friday when we begin school. Lo primero que me gusta hacer es ponerles la guía de aprendizaje por semana. Por ejemplo, esta es la guía de aprendizaje de la primera semana del 13 y 14 de agosto. In the pacing guide, you will find all of the instructions for all of these subjects. En la guía de aprendizaje es donde encontrará todas las instrucciones para cada tema de clase. So here's the first pacing guide. Aquí está la primer guía de aprendizaje. I like to write in a few instructions. Me gusta poner algunas instrucciones para ustedes, pero en sí, aquí está la guía de aprendizaje de la primera semana, del jueves 13 de agosto y viernes 14 de agosto. So here's the first pacing guide for the first week for August 13th and August 14th. So as you can see, it tells you specifically in both languages, in Spanish and English, what students are to complete, and it also tells you where to find that material. For example, you may find the All About Maestra Martinez link on Google Classroom in Classwork Week 1, Day 1. So it is really specific. En la guía de aprendizaje también le dice dónde puede encontrar el material o las asignaturas. Por ejemplo, aquí dice, favor de ver el enlace de todo sobre Maestra Martínez en Google Classroom, en Classwork, en semana 1, día 1. Okay, so that's basically the guiding pace. Esa es la guía de aprendizaje. Después voy a continuar compartiendo con ustedes cómo puede
ver las asignaturas. Entonces, esta es la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje le va a decir cuáles asignaturas debe completar y también le dicen las instrucciones para cada asignatura. So the pacing guide has all the subjects that are to be completed, and it has all of the instructions for the assignments. And then, as you can tell, here's week 1, day 1. So it's really specific. So here's the guiding pace, but here are all the materials and assignments that you will need. So the guiding pace are all the instructions. And then all of these are the materials and the assignments that you will need for week 1, day 1. So it's really specific. So this is for August 13th. Ahora, aquí está el tema de semana 1, día 1. Entonces, todos estos son los materiales o las asignaturas que los alumnos deberán completar el 13 de agosto. So here's the all about Mrs. Martinez. Este es el enlace de Conoce a Maestra Martínez y aquí están las instrucciones. Dice, conoce a Maestra Martínez, presiona el enlace de la parte inferior. So get to know Mrs. Martinez, click on the PDF link below. So you would just basically click on that, solo oprima, y después aquí puede conocer todo sobre Maestra Martínez. And then we have, so once the students have viewed all about Mrs. Martinez, it'll be their turn to complete the all about themselves. So it's really specific. If your child is a girl, here's the slide for them. If your child is a boy, here's the slide for them. Entonces, aquí está todo sobre mí. Si usted tiene una niña, usted utilizaría el todo sobre mi niña. Y si tiene un niño, utilizaría el todo sobre mi niño. So you would basically click, and then you would click there. And then this is where Cami comes in. So you are not able to make any changes to these slides unless you open with Cami. Esta parte es muy importante porque este documento lo debe abrir con Cami. Por eso es muy importante que usted instale Cami en su computadora y que vea las instrucciones de cómo descargar Cami en su aparato electrónico que les envíe por medio de correo electrónico. Si no lo abre con Cami, usted no puede modificar este documento. So please view how you open this with Cami. It says open with. Aquí dice abrir con, open with. So you'll click there and then you'll click on annotate with Cami. Una vez que abra el documento, debe abrirlo con anotaciones con Cami para que usted pueda hacer, para que usted o su hijo más bien pueda hacer anotaciones con Cami. So you will press the button that says annotate with Cami. Anotaciones con Cami. And then it'll open up the file using Cami. Va a abrir el documento utilizando la aplicación de Cami. With Cami, as you can tell, you can use all these tools, all these functions to be able to write, to be able to type. Con la aplicación de Cami puede utilizar todos estos recursos, puede hacer anotaciones. For example, in this document, it's asking you for several things, todo sobre mí, por. So it's asking you, they can write their name and they can use the pencil format and all these tools to write their name. Mis datos, yo tengo tantos años, yo estoy en tal grado, mi maestra se llama, cuando sea grande yo quiero ser. So all these tools will allow you to type in or write in your answers. Todas estas herramientas le ayudarán a que pueda teclear la información. And before you exit, please make sure that you hit the button turn in.
I don't see the button turn in because my role is as a teacher, so I cannot see the student version of this. But you need to click, a button will appear that says turn in. So please make sure that you turn it in. Mi pantalla es de maestra, así es que yo no puedo ver la versión de estudiante, pero les va a aparecer un botón que dice Turn In y van a necesitar presionar ese botón para que su información, para que lo que ya completaron se guarde y no se pierda. Entonces es muy importante que presionen el botón de Turn In. Muy bien. Eso fue algo muy fundamental y algo muy importante que deben tener en mente, que a veces pueden abrir los documentos con Cami, más cuando tengan que poner su información. So you need to use Cami when students need to type in something. Muy bien. Ok. Entonces ya saben cómo funciona Google Classroom. Aquí está semana 1, día 2, week 1, day 2. So I will be really specific with dates. So it's the first week of school, day 2. This is everything that they need to complete. But please always, always make sure that you look at that pacing guide. The pacing guide has it all. Some things you don't turn in, so that's the reason why they're not here as an assignment or material. But the pacing guide has all of the information. So please make sure that you read the pacing guide before you complete any of the assignments. Es muy importante que vea la guía de aprendizaje antes de completar cualquier asignatura. Aquí solo hay material, pero en la guía de aprendizaje hay más asignaturas que deben completar. Así es que lo primordial es ver la guía de aprendizaje en todo momento. And these are just some fun resources. Estos son algunos recursos. For example, I have a workshop for parents. Tengo un taller para los padres. Simplemente son recursos. Si usted quiere aprender cómo enseñarle a su hijo a leer, cómo ayudarle a combinar sonidos, cómo ayudarle a formar sílabas y formar palabras, o si usted quiere ayudar a su hijo con la escritura, este es un buen taller para los padres, pero es solo para los padres porque hablo en los dos idiomas. Y recuerden que sus hijos nada más deben escucharme hablar español, así es que por favor no le muestren este taller de lectura a sus hijos, es nada más para ustedes, para que ustedes puedan apoyar a sus hijos. So this workshop for parents is just an optional resource. And in this workshop, I'm basically teaching you how to help your child combine sounds, how to help your child form words, and how to help your child begin reading. And I also teach some writing strategies. So this workshop is only for parents, not for students to view, since I speak both languages in this video. And you basically click there, and if you click on any poster, it'll take you to a link, to a YouTube link, where you will watch a video of me basically teaching you how to do these things. Okay, so let's go back. Not there. Muy bien, entonces si usted oprime cualquier cartelón, lo va a llevar a un taller donde yo le voy a explicar cómo puede ayudar a su hijo a combinar sílabas para formar palabras, estrategias para escritura. And in resources, I also have something titled Come Read With Me. So it's basically our virtual library for students. If they ever want to hear Mrs. Martinez doing a read aloud, please come stop by to the
virtual library. Ven a leer conmigo es otro recurso para los niños. Es la biblioteca de nuestro salón, la biblioteca virtual. Si algún día su hijo quiere escucharme leyendo un cuento, simplemente presione el enlace de la biblioteca. So here's the library link. You click on any book and it'll take you to a YouTube video where I will be reading the story. Si presiona cualquier libro, lo va a llevar a un enlace en YouTube donde yo le leeré el cuento a su hijo. I also created a Reading A through Z account for every student. So here's the link for Reading A through Z, and I also created a reading resource called Epic. So here it is as well. También les mandé una contraseña y un nombre de usuario para que puedan ingresar a Reading A through Z y a Epic. Estos dos recursos, en estos dos recursos tienen varios libros en español que los niños pueden escuchar o leer. So that's basically la biblioteca, that's the library. And then I also have other resources like songs, canciones. Tengo otros recursos como canciones en español. Oprime el enlace. And then if you click on any of these symbols, it'll take you to a YouTube link, and then you will be able to watch that song. And these are songs that we learn in kindergarten. So it's really important that students learn these songs. Si oprime cualquier símbolo, lo lleva a un enlace en YouTube donde podrá escuchar esa canción. Por ejemplo, esta es Estrellita, Las ruedas del camión, El pulpito, Soy una pizza, Los pollitos. Y estas canciones necesitarán saberlas en kinder, así es que es buena idea que practiquen. Okay, parents, I really hope that you enjoyed this tutorial and that you were able to learn a lot and that you will be able to connect with me through Google Classroom and be able to view all of the assignments. Espero que este tutorial les haya sido de mucha ayuda y que puedan ingresar al Google Classroom, a nuestro salón virtual y puedan ver y completar las asignaturas. Have a great day, parents. Que tengan un estupendo día, padres. Hasta luego.